Hoy en día se ha puesto muy de moda el movimiento de guerra espiritual en las iglesias, pero muchas veces están enseñando cosas que son antibíblicas y vamos a ver de qué se tratan. Vamos con las 4 principales enseñanzas antibíblicas sobre la guerra espiritual. La primera es, los cristianos deben aprender a atar a Satanás. Esta idea se basa en la interpretación errónea de 3 pasajes, especialmente Mateo 12:29, 16:19 y 18:18. El contexto revela que Mateo 12:29 era la ilustración del poder personal de Cristo sobre Satanás, no el nuestro. Y Mateo 16:19, 18:18 están en el marco del cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, que incluye la disciplina de la iglesia. La segunda es reprender al diablo. A los creyentes nunca se les instruye a reprender al diablo o a sus demonios. El Nuevo Testamento ve el reprender como prerrogativa exclusiva de Jesús. De hecho, esta es una marca de los falsos profetas. ¿Por qué reprender al diablo entonces? Pedro 2:12 y Judas 10 dicen que lo hacen porque no entienden lo que están haciendo. Y Pedro 2:10 sugiere que lo hacen a causa de la arrogancia. La tercera es orar por la sangre. Esta frase o idea no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento. La sangre de Cristo nos libera del pecado. La cuarta son las maldiciones hereditarias, y hay 4 razones por las que estas no son correctas. La salvación nos libera de todo pecado, incluyendo los pecados ocultos. Éxodo 20:5 se refiere a la elección de cada generación sucesiva que sigue después de los pecados de sus antepasados. Ezequiel 18:10, 20 dice que cada uno de nosotros será tratado de acuerdo con nuestro propio pecado. Éxodo 25:6 y Deuteronomio 5 del 9 al 10 trata de Israel, no de la iglesia. No hay un solo ejemplo en la Biblia de una persona salva siendo condenada a una maldición satánica que tenía que ser rota por exorcismo cristiano o confesión distinta. Ahora, sabiendo ya cuáles son las enseñanzas antibíblicas que debemos identificar, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos que Satanás y sus demonios están activamente involucrados e intentando destruir nuestras vidas. Es evidente en toda la Escritura. En 1 Pedro 5:8 quizás resume los esfuerzos de Satanás y los objetivos mejor que cualquier otro lugar de la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con sus ataques? Algunos están enseñando el día de hoy que debemos reprender u obligar a Satanás. Otros nos dicen que debemos echar a los demonios de la gente confesando la sangre de Cristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nunca se nos instruye o se nos ordena echar fuera demonios o atarlos. Cuando se trata de Satanás, se nos enseña a jugar un papel defensivo. Cuando los creyentes van a la ofensiva en contra de Satanás, están saliendo de sus límites legítimos al involucrarse en situaciones de las cuales el Señor nunca tuvo intención. En lugar de dar instrucciones relativas al exorcismo, atar, reprender, etc., se nos enseña a resistir al diablo. En 1 Pedro 5:6, 9, Santiago 4:7 y Efesios 6 del 10 al 18. La principal arma de Satanás es hacernos desconfiar de la palabra de Dios. Efesios 6. Solo el pasaje de Efesios 6 nos enseña a resistir, poniéndonos la armadura de Dios. Pablo, siendo prisionero en la época en que escribió la epístola a los Efesios, observaba a diario la armadura de protección de los soldados que lo custodiaban. Usando la armadura como ejemplo, Pablo nos explicó cómo podemos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Da 6 piezas de la armadura que son necesarias para proteger totalmente al creyente frente a los ataques de Satanás. La primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. El cinturón es esencial para mantener las otras piezas de la armadura en su lugar y para garantizar la libertad de movimiento al sujetar la túnica larga que los soldados llevaban. La verdad de la que se habla aquí es la verdad objetiva de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos completamente dominados y controlados por la verdad de la Biblia. Debido a que muchos cristianos no están comprometidos con la verdad absoluta y la autoridad final de la palabra de Dios, son ineficaces en su lucha espiritual. Debemos tomar en serio 2 Timoteo 3:16, 17 y Pedro 1:3 del segundo libro. Este debe ser nuestra presuposición. La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. Los órganos vitales de los soldados romanos estaban protegidos por su coraza. La gente está en necesidad de 2 tipos de justicia que protejan nuestros pensamientos, emociones y voluntades. En primer lugar, de la justicia salvadora, que se nos da en el momento de la conversión, Romanos 4:5. Esta es la justicia de Cristo y se atribuye a nosotros sin mérito por nuestra parte cuando confiamos en Cristo para perdón de los pecados. En segundo lugar,
es la justicia personal, que se refiere a la justicia producida en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Esto tiene lugar en la vida de un creyente cuando él reconoce su pecado y se vuelve a Cristo. Elegir vivir correctamente es una gran protección. La tercera parte de la armadura es el calzado del Evangelio de la Paz. Usted notará que debemos tener nuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Esto habla de la disposición, una base firme, la movilidad y la protección que vienen de tener el Evangelio de la Paz. Lo que nos asegura la victoria final contra Satanás es que tenemos la paz para con Dios. Por lo tanto, podemos permanecer firmes e inmutables, porque nuestros pies están firmemente arraigados en nuestra relación inamovible con Dios. La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe. Esto no habla de la fe salvadora, porque estas personas ya son salvas, sino de una fe viva, una confianza en las promesas y el poder de Dios. La principal arma de Satanás es hacernos desconfiar de la palabra de Dios. Por la fe en Dios y en su palabra, somos capaces de manejar cualquier cosa que Satanás lance a nuestro camino. Solo mirando hacia Dios, poniendo nuestra confianza en Él para la vida, la muerte y la eternidad, confiando en su palabra de revelación y promesa, es posible rechazar la lluvia de misiles en llamas de Satanás. La quinta parte de la armadura es el yelmo de salvación. 1 Tesalonicenses 5:6 aclara el significado. Él no está hablando de ser salvo, sino de la esperanza de la salvación. Es decir, tenemos la absoluta seguridad de nuestra salvación, no importa cuán fuerte se haga la batalla. Si no fuera por el hecho de que la garantía de la salvación habita en nuestros corazones, que en medio de las dificultades y la persecución fácilmente podríamos abandonar la lucha. El yelmo de la salvación nos permite ir a la batalla con total confianza, no en nosotros mismos, sino en nuestro Dios. Y finalmente tenemos la espada del Espíritu. Esto se refiere a una daga corta como la espada que se utilizaba principalmente para la defensa, no la espada grande que era un arma ofensiva. La espada que lleva el cristiano es descrita aquí como la palabra de Dios. Esto no es el griego logos, sino rema. Rema se refiere a una determinada palabra o expresión. En la guerra espiritual no es suficiente tener solo un conocimiento general de las Escrituras. También debemos tener un conocimiento específico de las Escrituras y utilizar este conocimiento correctamente. Y también notemos en Efesios 6, 18 y 19, donde la armadura está bañada en oración.